Pero eso sí, cuando Moisés sufrió mucho, es en su adolescencia, donde se le enseñó los patrones mágicos. El yo sí que existía. Entonces no podía hablar. Entonces lo tenían como no, que el que no sabe hablar, ¿no? Los que personas que no tienen dónde hablar, pues lo tenían así. Y eso le ayudó mucho y le protegió de la desconexión. Pero eso sí, cuando Moisés sufrió mucho, es en su adolescencia, donde donde ah, se le enseñó los patrones mágicos de, de desconexión del Creador. ¿Cómo? Pues inculcando los patrones de la idolatría, la conexión con fuerzas desconectadas, no encarnadas, y un largo etcétera. Los patrones de lujo, los patrones de vanidad, todo, todo. Todo lo que vemos hoy, que se, que se, que se abre como una alfombra enrollada, ¿no? La cultura egipcia, como una alfombra enrollada, se abre entre nosotros, pues podemos ver que todo esto ha sido inculcado al joven Moisés, adolescente, y es donde su alma sufrió muchísimo. Ahí es donde él comprendió que es una desconexión. Él vio la desconexión de forma clara. Estos patrones de desconexión hicieron mucho que sufran sus niveles de alma. Moisés lloró mucho, mucho, lloró mucho. En estas etapas de adolescencia nadie comprendía por qué lloraba tanto. En momentos él pensaba que es más sensible, que tenía un carácter muy sensible, y todos hablaban eso, que tenía un carácter sensible, que llora y se molesta por cada cosa. Lloraba mucho, era muy molesto en su adolescencia porque, claro, por entrar esos patrones de desconexión, hicieron sufrir mucho su alma. Y esa era la idea de las fuerzas de desconexión para achicar, para hacer más pequeña su vasija o su espacio en el alma para que no pueda ir desarrollándose, ¿no? Algo que fue un proceso antinatural porque él fue creado con una capacidad enorme. Tenía una cuarta parte del alma de Adán Harishon. Tenía muchas posibilidades y muchas capacidades para expansión de su alma porque no era en total la suya. Siempre hay un porcentaje suyo porque el creador prefiere la diversidad, le gusta mucho crear y ser y hacer cosas únicas, ¿no? Creaciones únicas. Pero él mantenía una cuarta parte de el alma de Adán Harishon. Entonces
cuando entraban estos patrones, le hacían su alma, destruían espacios de su alma. Aunque no es lo mismo destruir 2 sillas en un estadio olímpico, ¿no? Tampoco pueden ocupar mucho. Sin embargo, si destruyen medio estadio, ya este espacio no puede estar ocupado por personas que puedan disfrutar del partido de fútbol. Es decir, a su alma tenía convulsiones. Entonces, ahí hubo un gran impacto y él lo que hacía es que creaba respeto de los magos. Los magos le tenían mucho respeto porque no entendían cómo un niño adolescente podría oponerse o hacer cosas como manipular materia y cosas así. Entonces, como estos patrones, por entrar simplemente en el alma, destruían espacios, él comenzó a sentirlo. Comenzó a ser más sensible y oraba mucho. Pensaban que era sensible, que era así, sensible. Sin embargo, todos lo querían porque tenía una alma muy bella, era muy agradecido, siempre agradecía todo. Claro, porque su alma innata estaba siempre en constante agradecimiento al Creador. Entonces, como su subconsciente lo sabía, pero su consciente estaba desde un principio sumergido bajo ese techo de desconexión, pues su consciente no podía notar esto. Sí lo notaba, pero no había explicación. Esta es la palabra exacta. No podía explicárselo, ¿no? Sin embargo, su subconsciente sí que lo sabía y estaba en constante oración y agradecimiento al Creador. Entonces su consciente lo explicaba, lo vertía en el ambiente que lo rodeaba. Estaba muy agradecido por todo. Era muy diferente de otros niños ahí, porque era muy manso, siempre agradecía, siempre daba gracias por todo y a todo. Muchas veces algunos lo consideraban como que falso, ¿no? Porque no era normal, él sobrepasaba los límites de la normalidad entendida en aquellos tiempos, ¿no? Porque daba gracias por cada cosa. Era muy, muy, muy polite, ¿no? Muy, muy agradecido. Y en el mismo tiempo comenzaban a quererle muchísimo, mucho, lo querían mucho. Por otro lado también le tenían envidia, mucha envidia, porque claro, ser el preferido creaba envidia, sobre todo los magos. En los magos ellos sabían que hay algo que no anda bien, según sus patrones de desarrollo y de desconexión, ¿no? De seguir pautas de desconexión. Por supuesto, fuerzas
desconectadas, muy maduras, que han hecho una desconexión en altas dimensiones y en largos periodos de milenios, pues sabían la verdad. Y entonces los magos captaban esa esencia de estos seres encarnados, desconectados. Pero, claro, no podían hacer nada porque la Shekhinah que tenía Moshe Rabbeinu, Moshe adolescente, era tan grande y lo envolvía tanto que, que emanaba un respeto y nadie sabía por qué sentían un respeto tan grande, aún independiente del odio y envidia que había en los magos, ¿no? Algunos magos tenían órdenes de quererlo, directamente eran órdenes, porque era muy querido. Aquí surge una pregunta: ¿cómo puede ser que la fuerza desconectada del Creador puede amar, ¿no? Una fuerza que, un ser que se desconecta del Creador empieza a destruirse. Pues mientras ha estado conectado, ha absorbido todo lo que el Creador le ha dado. Y el Creador, lo primero que le ha dado es mucho amor. Entonces, ese amor que Moisés, como en su etapa de crecimiento en la casa de Faraón, que ha recibido, es un amor residual, porque es un amor que ya también está degradando, ¿no? Está en fases de degradación. En el momento de desconexión comienza la autodestrucción y el ser comienza a degradar, pero eso lleva su tiempo y según los años que ha habido acumulado antes de la destrucción, pues para comprenderlo más fácilmente, imaginémonos un iceberg. No es lo mismo que descongelar un iceberg de toneladas de hielo que un cubito de hielo que está en la nevera, ¿no? Pues lo mismo. Ellos sentían por él un amor residual, porque son seres que se han desconectado, han comenzado un proceso de idolatría, de sustitución del Creador, y gracias a eso han comenzado a autodestruirse y un proceso de degradación y aniquilación al punto cero por ellos mismos. Entonces, claro, el amor, porque muchos van a decir, si son fuerzas oscuras y desconectadas, ¿cómo pueden sentir amor? Pues claro, es un amor residual, ¿no? Que el iceberg se está descongelando, pero poquito a poco. Y el trocito de hielo que tenemos en la nevera, pues se puede descongelar nada más ponerlo en un vaso de agua. Entonces, claro, Moisés estaba entre dos paredes, entre dos mundos, entre el mundo conectado, que era su alma innata, era su naturaleza, y el mundo desconectado. Es más, su consciente estaba entre estos mundos, porque su subconsciente no pertenecía a ninguno de los mundos desconectados, solo pertenecía al Creador y era totalmente conectado. Moisés en ningún momento se desconectó del Creador, en ningún momento. Esto es muy, muy importante porque muchos pueden pensar que al estar viviendo en la casa de Faraón, pues hacía las mismas cosas que hacían sus magos y todo eso. No. Moisés siempre ha estado conectado,
porque llevaba una cuarta parte del alma de Adam Harishon. Entonces, claro, era muy diferente, pero eso les gustaba. Sin embargo, ellos no comprendían, pero sus magos sí, porque los magos se conectaban con seres desconectados muy avanzados, que han llegado a un avance muy alto y se han desconectado en fases muy altas, ¿no? Y en dimensiones altas. Cuando digo altas, no pasan más de la quinta dimensión, ya de la quinta no llegan. Es decir, a la cuarta seguro, pero a la quinta no llegan. No pueden sobrepasar la quinta dimensión. De hecho, Moisés tenía una rareza que nunca decía yo, nunca. Entonces, claro, era muy sorprendente porque nunca utilizaba el yo. Entonces, claro, no era normal para un mundo desconectado donde el yo es pues universal y grande. En un mundo donde el ego era muy estimado y en primer lugar. Por eso, desde la separación de los idiomas, es decir, cuando se formaron los idiomas, el creador se retiró. Al separar los idiomas, se retiró. Pero luego vino la fuerza desconectada y le pidió permiso. Le dijo, ahora yo tengo que formar los idiomas, es decir, por, por la gran vanidad que tuvo la humanidad de querer estar bajo influencia de desconexión, pues ahora, después de la mezcla de los idiomas, para especificar detalles, pues entraron ahí mecanismos de desconexión, porque en cada idioma existe el yo. En el idioma universal de la humanidad, el idioma de Adán Harishon, no existía el yo. De hecho, si comenzamos a ver cómo ha sido el engaño, ¿no?, en Gan Eden, pues podemos ver que el primero que empezó la separación fue el ser serpiente, que le dijo, pero sabe Dios que tú, si comes de esto del otro y así, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. En cuando la dama escuchó esto, claro, ahí es donde ya entró la desconexión con el tú. Con el tú, la contradictoria de tú es yo. Y aquí es donde Moshe Rabbeinu explica que, porque él como llevaba una cuarta parte del alma de Adán Harishon, sabía que todo comenzó utilizando el yo. La desconexión comenzó con la provocación del tú y después vino el yo. Y el yo
se opuso al yo divino, que es único, no existe otro yo. Yo soy el que soy, dice el Creador. Entonces, ¿qué pasó? Que entró la fisura como le llama mi maestro Goslan, le llama la fisura, ¿no? El cortocircuito lo llama, que a mí me encanta, porque efectivamente ha sido un cortocircuito que ha empezado a abrir otras puertas para seres desconectados y a contaminar el plan divino y perfecto del Creador. Por eso Moisés nunca utilizaba la palabra yo, nunca. Entonces, claro, era muy, muy raro porque estaba enseñado en una lengua donde el yo, en todas las lenguas de la humanidad, el yo ha existido, excepto la primera lengua que hablaba Adán Harishon, porque el Creador le crió con una lengua, le dijo, ahora tienes que dar tu nombre a todo lo creado, ¿no? Qué bello, ¿no? Porque él quería ver cómo la creación puede dar nombre a todo lo creado. Y el idioma original innato la matriz innata del idioma de Adán Harishon no contenía la palabra yo, nunca. Por eso Moshe Rabbeinu en su adolescencia ni siquiera repetía yo desde pequeño. Y todos se alucinaban, ¿no? Porque no pensaban que no aprende el idioma correctamente. Por eso hoy en día, cuando hablamos, tenemos aprendido el idioma desde, fíjense que como a través del idioma puede ocurrir una desconexión de forma inconsciente. Menos mal que el alma está conectada siempre con el Creador y busca esa conexión y después elimina ese yo, ¿no? Pero cuando hablamos, como hemos sido creados con un idioma que a principio dice yo, tú, él, ella, no, pues es muy difícil de forma inconsciente no utilizar yo algunas veces. Muy difícil. Lo hacemos parece que por inercia. ¿Cómo ha sido el plan de la fuerza destructora cuando se ocupó de especificar y de profundizar en las lenguas? Porque el Creador solo lo mezcló, pero él nunca puso el yo dentro, en ninguna lengua, ¿no? Pero luego vemos que cada lengua traduce el yo. El yo en cualquier idioma se traduce. Hay un yo. Por eso Moshe Rabbeinu no utilizaba nunca el yo. Y siempre lo corregían y no decía yo. Pues como vemos que tenía una alma muy expandida, muy conectada y en pleno desarrollo. De hecho, Moshe Rabbeinu comenzó a desarrollar su alma ya desde su adolescencia y más y antes. Era excepcional, ¿no? Avanzaba mucho en todo, en conocimiento, en ciencia. Era brillante en todo. Por eso también era muy querido, excepto, digo, por algunos magos, que a otros se les ordenó que lo quieran, ¿no? Que se les ordenó. Entonces, claro, sus años de adolescencia no han sido fáciles. Siempre estaba como muy
muy triste. Estaba siempre llorando, a solas, y, y era muy educado. Siempre agradecía todo a todos, todo. Le gustaba mucho estar fuera, a mirar el cielo, observar la estrella. En su habitación había muchas flores, había rocas. Y entonces los magos pensaban que lo que hacía se conectaba con, como claro, el pensamiento idólatra de los desconectados es la base, la principal, ¿no? La sustitución, pues pensaban que él hacía otro tipo de magias con piedras y con en aquellos tiempos, claro, la naturaleza era diferente, había plantas exuberantes, había aves, sobre todo porque, claro, en el desierto no había nada, entonces se traían de fuera muchas cosas. Entonces él se quedaba siempre con cosas naturales, ¿no? Con cosas de la naturaleza. Estaba su habitación llena de cosas de la naturaleza, de objetos de la naturaleza. Y entonces los magos pensaban que él lo que hacía es otro tipo de magia. Sin embargo, no era así. Él no tenía en su habitación los ídolos. Decía que no, de pequeño decía que le daba miedo y luego de adolescente prefería adornar su habitación con plantas, con rocas y un largo etcétera. Había hasta aves en su habitación, pequeñitos, de colores. Pero por eso era muy deseado por las chicas era muy sensible, era muy querido, ¿no? Sin embargo, él siempre se mantenía al margen y escuchaba su voz interna, ¿no? Como lo llamamos hoy. La voz interna, ¿qué es? Es esa conexión del alma que se está desarrollando y conectando con el Creador, en una constante conexión. Esa conciencia que le llamamos, ¿no? Como regalo de Creador para estar siempre conectado. Entonces, claro, era tan diferente de todos que además creaba miedo sobre todo en los magos, aconsejaban al faraón que lo aleje o que le envíe en otros sitios, etcétera. Querían alejarlo. Pero por la parte divina, él siempre se mantenía a margen, siempre intentaba, se encerraba, leía mucho. Y tenía una facilidad a conocimiento, a sobre todo a observar la naturaleza. Entonces, claro, después llegó el impacto de la adolescencia, porque en la desconexión, ah, pues el nivel de moral pues también es muy bajo. Como hay una degradación total, lenta y continua, pues el moral también se está degradando. Por eso le costó mucho esquivar todo lo que eran pues las chicas que le deseaban, que se acercaban a él. Pues él no, no lo veía
mantenía una margen y un respeto, y por eso pues también lo tenían como muy raro, como muy diferente, ¿no? Eh, la, los magos sí que aconsejaban a Faraón para alejarle, pero como la parte femenina, que es la que después de la conexión ah, se amortiza más lentamente porque ha absorbido bastante anteriormente, ¿no? Pues ese tipo de seres desconectados tardan más a degradarse. Entonces la parte femenina pues no permitió. Era favorito de las mujeres, era diferente, era muy sabio, escribía poesía, tenía, tenía afilada la creatividad para hacer poesía, cantaba muy bien. Ah, por eso él nunca se expresaba, no podía expresarse, siempre era como todo esto, tenía facilidad para escribirlo, pero nunca se expresaba. De hecho, cuando escribía algunas veces en los jeroglíficos egipcios, si, si había alguna figurita que imitaba algún ídolo o algo, pues se lo saltaba, ¿no? No, algunas veces hacía errores sin que se dé cuenta, inconscientes. Pero, claro, tenía facilidad para escribir, para percibir, tenía una percepción muy afilada. Pero claro, para hablar no, porque siempre le corregían, le decían que tenía que decir yo, tú, y él no utilizaba eso. Por eso de ahí no desarrolló la expresión, el arte de hablar. No pudo, porque su alma sufría mucho, porque abiertamente tenía que, que utilizar energías semánticas de desconexión, y su alma no lo permitía, no podía. Y de ahí es de donde empezó a tener problemas en hablar. Por eso él escribía mucho, cantaba. Al cantar, pues claro, cantaba lentamente, porque pensaba sobre cada palabra. Cantaba muy bien, cantaba bien. Así que, pues eso, una pena. Todos querían que él hable porque, claro, como era tan especial, en congregaciones que hacían y asambleas que se reunían para hablar, eso, pues él nunca, no quería hablar. Primero que le molestaba mucho que la atención se fijaba a él, porque claro, para él todo era primero el creador, ¿no? Y después hablo de su alma intuitiva también, porque toda educación que recibió era de desconexión. Entonces, claro, no le gustaba hablar a público, nunca hablaba, no le gustaba que se fijen en él, que él sea un centro de atención, no le gustaba. No le gustaba porque al hablar tenía que utilizar el protocolo de la lengua, y él no podía decir yo, tú, él, no podía decir yo. Entonces, desde ahí es donde no hablaba, no le gustaba hablar delante de multitudes, ni no le gustaba hablar. Claro, porque hubo un choque entre la educación que recibió de desconexión del creador
entre su alma de Adán Gershon, de una cuarta parte muy potente, que no le permitía, no le entraba esa. De hecho, cuando residuales de desconexión entraban en su alma, ah, estaban eliminados de forma inmediata, porque no soportaba la Shejina, no soportaba el espíritu de creador que tenía él, no, en su alma, no cabían en el cuerpo, ni en su cerebro, ni podrían utilizar los mecanismos de la desconexión. Y después de su creación, es decir, después de ya de la adolescencia, le gustaban los animales, le gustaba también, pues, el desarrollo del cuerpo saludable. Al comer carne, casi no comía carne porque como era tan vivaz, era muy energético, muy dinámico, en cuestión de hacer ejercicios, no le gustaba porque con la carne no podía hacer estos ejercicios, y era una contradicción siempre porque luego se encerraba y lloraba mucho en su cuarto. Pero a los deportes, hacer ahí vivaz, sí que le gustaba. Y no comía tanta carne, porque no comía apenas carne. Porque de ser tan activo en hacer deportes, no le gustaba. No le gustaba. Tenía como una forma innata de comportarse sin que nadie le había educado. Y claro, era la Shejina que le estaba constantemente educando y enseñando. En algunas veces corregía a los arquitectos, corregía fórmulas matemáticas, era muy sabio en ciencias, en las ciencias exactas donde le enseñaron. Pero claro, nunca comprendió y nunca encajó en el puzzle de los magos, nunca. Así que así creció y era muy respetuoso y muy sabio y también muy agradecido. Sobre todo destacaba con un agradecimiento muy, muy, muy remarcado y con una humildad, ¿no? Era humilde. Incluso cuando intentaban dañarlo, no reaccionaba. Y además eso era una gran sorpresa para todos, porque en esta cultura el orgullo era muy remarcado, ¿no? Muy pronunciado. Y él ni siquiera se vestía de forma muy llamativa, ¿no? Le costaba mucho vestirse de forma llamativa en sitios donde tenía que estar e intentaba no hablar. Porque claro, tenía que hablar según el protocolo y la cultura del idioma egipcio, que el yo sí que existía. Entonces no podía hablar. Entonces lo tenían como que el que no sabe hablar, ¿no? Personas que no tienen dónde hablar, pues lo tenían así. Y eso le ayudó mucho y le protegió de la desconexión.
Pero eso sí, cuando Moisés sufrió mucho, es en su adolescencia,